Hay algo que nunca cambia cuando migramos. Podemos cambiar de país, podemos cambiar de idioma, pero las tradiciones, las costumbres y los sabores siempre nos acompañan. Hoy con nosotros, José Pan. Hoy estoy muy contento porque tengo un gran invitado a mi lado. A mí personalmente me honra porque como empresario que estoy empezando, tener una persona de esta trayectoria aquí a mi lado, la verdad que yo me siento muy contento. Tenemos a José Pan, ahora nos va a decir su nombre completo porque imagino que mucha gente no lo conoce y está aquí hoy para contarnos su vivencia. Así que bienvenido, José, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Hay personas que creen que José Pan es de apellido, o sea, que soy José y Pan de apellido. Bueno, pero como decía mi papá, a uno lo pueden llamar como quiera con tal de que no lo llamen tarde a almorzar. Ah, eso total, eso es Entonces, mi nombre es José Humberto Rodríguez Giraldo. José Humberto Rodríguez Giraldo. Yo te conocía como José Pan, he Sí. de decir. Pues hoy tengo muchas preguntas porque es un podcast, un capítulo que yo le tengo muchas ganas personalmente y me gustaría saber, empezando, como bien dice, el origen, ¿no? ¿Por qué decidiste emigrar a España? ¿Qué fue ese punto de inflexión? Bueno, eres colombiano, que cambió y dijiste, mira, quiero buscar un nuevo escenario, ¿no? Una nueva posibilidad. Bueno, tú sabes que en Colombia, de las regiones donde más migramos los colombianos es del eje cafetero, especialmente de Pereira. Yo soy de la ciudad de Pereira. Y toda la vida la moda siempre fue los Estados Unidos, ¿no? Pero yo tenía familia en Estados Unidos, lo veía como chévere, pero nunca era como mi obsesión. Eh, en un momento determinado de mi vida, yo buscando lo que quería hacer de mi vida, eh, resulté que quería las fuerzas militares, entonces yo fui policía y estaba muy contento en mi policía, pero la situación del país era muy complicada en aquella época. Entonces mi papá sufría muchísimo porque había muchísima violencia y yo estaba en una zona delicada, yo estaba en el Caquetá. Entonces yo viendo sufrir tanto a mi papá, en ese momento había iniciado la migración hacia Europa, especialmente hacia España. Entonces decidí tomar rumbo por dos circunstancias. Una, mi papá trabajaba en Avianca, de nosotros teníamos el derecho a viajar por cuenta de Avianca mientras que hubiese plaza, entonces tenía la opción. Y dos, mi mamá fue de esa primera generación de mujeres que viajaron acá a España, que viajaron profesoras, enfermeras, abogadas, amas de casa. Mi mamá era enfermera. Entonces mi mamá ya estaba aquí. Como todas empezaron desde abajo en casas de familia, y ese es el momento en cuando yo decido venirme para acá, pero porque también tenía el acompañamiento de mi mamá, aunque estuviese interna en una casa, pero la veía los fines de semana. ¿Eso era sobre los 2000, sobre los No, 90? en los 90, en el 93, 94. 93, ya media vida casi aquí. Sí, sí, sí. ¿Llegaste? ¿Con qué edad llegaste? 24, Llegaste súper joven, sí, 24 años. con ganas de comerte el mundo. Sí. Cuéntame una cosa, José, ¿con cuánto dinero viniste? Esa pregunta me la hizo el presidente Uribe cuando me hicieron una condecoración. Entonces yo le dije, no, presidente, con una hipoteca como de 10 millones de pesos. ¿Y ya la pagó? No, y yo, claro, señor presidente, vea, colombianos que pagan sus deudas, colombianos emprendedores, colombianos berracos, y sí, no, sin dinero, o sea, con la liquidación de la policía y una hipoteca como de 10 millones de pesos. ¿Tenías apoyo de tu madre que me dices que estabas aquí o tú llegaste a un sitio aparte que tuviste que buscártelo tú mismo o cómo fue esa tesitura, ¿no? ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Llegaste aquí? Bueno, ¿qué A hago? ver, lo que sucedía en esa época era que habían personas que recibían personas, cobraban por recibirlos 2 o 3 días, entonces por tener una cama durante 1 o 2 o 3 días mientras que te buscas la vida. Mi mamá consiguió a alguien para que me esperara en el aeropuerto. Ella no pudo estar porque fue entre semana, no la vine a ver hasta el fin de semana. Y las personas a las que se les pagó para que me recogieran y me llevaran a su casa, me presentaron un chico el mismo día
que tenía una habitación para alquilar y estaba casualmente de visita ese día. Mm. Y yo le dije, mira, yo no tengo trabajo porque acabo de llegar, pero yo tengo claro que no me voy a quedar sin hacer nada. Si usted confía en mí, me alquila la habitación, el tipo creyó en mí y yo a los 2 días ya estaba trabajando de cuenta propia. Claro, lo que es la confianza, que ahora se está perdiendo, ¿no? Qué lástima, ¿no? Porque esa persona te dio ese voto de confianza a ti que te permitió a ti surgir. Cuéntame algo, José. ¿El pan, o sea, la historia del pan, viene en ese momento o tú buscaste otro trabajo? ¿Qué hiciste? ¿A qué te dedicaste en ese momento? Claro, llegaste aquí y dijiste, ¿y ahora qué hago? A ver, precisamente la persona que me alquiló la habitación por la mañana me dice, mira, aquí hay un periódico, se llama El Segunda Mano, saca los números que tú creas, de los trabajos que tú creas que pueda. Saqué una lista y me dice, y yo trabajo diagonal, me mostró un taller de confecciones de chinos. Entonces me dice, pasas, yo te dejo el teléfono para que llames. Y yo fui con un listado, unos 20 números de teléfono, y cuando empecé a llamar, ¿tienes papeles? Ah, pues que no. Muchas gracias. ¿Tienes papeles? Ah, pues que no. Muchas gracias. Se me acabaron todos los números de teléfono, nadie, porque no tenía papeles, pero yo automáticamente levanté la cabeza y ¿dónde estaba? En un taller de confecciones de chinos. Pues yo empecé a abrir ojales, empecé a quitar hebras de hilo, empecé a poner bolsas en los trajes y todo ese tipo de cosas, y resulté trabajando con los chinos y nadie me contratado. O sea, me Mm. quedé ese mismo día ahí. Entonces, empecé, fue en un taller de confecciones de chinos. Luego ellos también importaban ropa, entonces ayudando a descargar camiones de surtido, todo tenía que ver con las confecciones, y ahí fue donde inicié laboralmente en España. Claro, en ese momento que llegaste aquí, porque todos los migrantes tienen un choque cultural y tienen un tiempo de adaptación. En ese momento decidiste o pensaste internamente, yo me quiero devolver, yo no puedo más. ¿Lloraste o siempre tuviste una actitud positiva, fuerte? Solamente lloré una vez y nunca he pensado en retroceder nunca. Mira, yo tengo una historia eh, de mi juventud. Yo, como te digo, fui policía, pero me fascinan las fuerzas militares. Antes de la policía estuve en la Armada. Yo no salí sorteado, pero yo me presenté voluntario y pues, mi mamá no quería que yo siguiera estudiando, entonces me tocó volarme de mi casa para poder Mm. irme para la Marina. Cuando llegamos allí, eso era muy duro. Los primeros días era fuertísimo y todos los días se volaban 20 o 30. Mm. Y entonces un día me dice un muchacho de Marsella, Risaralda, me dice, viejo, tengo todo listo para que nos volemos esta noche. ¿Y qué tal? Y yo, ¿cómo así? ¿Y por qué me está diciendo eso a mí? Y me dice, pues yo veo que usted está llevando mucho de la rume. Y yo le dije, vea, viejo, yo no me devuelvo para acá ni por el berraco porque voy a tener a mi mamá el resto de la vida. Yo ahora con 57 años todavía tendría a mi mamá. Muy bueno, yo sabía que no sé qué, solo por no tener esa carga encima, yo no me iba a devolver. Entonces, yo nunca he pensado en rendirme, nunca para nada. Siempre he sido muy positivo y gracias a Dios siempre por donde he emprendido siempre me ha ido bien, siempre me ha salido. Entonces, nunca tan. ¿Cuándo lloré? Cuando yo llegué aquí a España, yo tenía mi primer hijo, Jorge Hernán, y llegué por los lados de Villaverde y en esa época todavía no estaba el metro. Entonces, para coger el metro tenías que salir en autobús hasta Legazpi. Y me acuerdo ese invierno, yo siempre me sentaba en la última fila de atrás del autobús contra la ventana para no mirar la gente, sino mirar hacia la calle en la última fila. Y en un invierno lloviendo, caía el agua y yo veía el rostro de mi hijo y yo lloraba recostado contra esa ventana. Pero no era motivo para decir me devuelvo, al contrario, era por él es que Porque estoy tu hijo aquí. estaba allí en Todavía estaba allí. Me imagino que eso, bueno, yo soy padre y debe ser horrible, ¿no? Estar lejos Sí, y más claro. cuando son más pequeños. Entonces, pero bueno, eso te dio más fuerza, ¿no? Más Sí, motivación de sí. decir, sigo. Después de este trabajo que me comentaste con los chinos, ¿tuviste otro trabajo o en qué momento dijiste, yo quiero hacer algo para mí, o sea, algo que sea mío? A ver, nunca había
un plan de trabajo, nunca había un derrotero porque, como te digo, afortunadamente, gracias a Dios, siempre me va saliendo. Así como me sale lo de los chinos, yo a los 8 días le digo al chino que si me deja 30.000 pesetas, porque todavía estaban las pesetas, de género, del que ellos están importados, y entonces me dice que sí, y me voy a un parque donde nos reuníamos o se reunían los colombianos, y entonces voy con este género, o sea, a mí se me ocurrió que podría ser un buen trabajo, y voy y lo vendo todo. Mm. Entonces vengo el lunes, le pago al chino. Al siguiente fin de semana le digo que si me deja 60.000. Voy, lo vendo todo, y el lunes vengo y renuncio al trabajo que nunca me dieron, sino que yo mismo me autocontraté. Y ya empecé a vender ropa, empecé a visitar sitios donde nos reuníamos o se reunían los migrantes, especialmente colombianos, y ahí empezó esta travesía. Ahí estuve mucho tiempo y me imagino que entonces para allá va la pregunta luego, ¿cómo llegamos a la panadería? Entonces, Claro, porque ¿en qué momento dijiste, no, esto se acaba, no, o no te gusta más el sector de la ropa? no, O... esto evoluciona porque siempre me iba bien en todas partes, Mm, ¿no? Entonces, sino que va escalonando y va mejorando. Entonces, no lo dejo porque no me funcione, sino porque me sale algo nuevo que me funciona mejor. mm. Entonces, en este momento, yo estoy vendiendo ropa y llego a estos clubes de carretera porque alguien me referencia para ir a vender ropa y se me dispara la venta allí y había muchas chicas y pues de origen colombiano. ¿Y ustedes qué comen aquí? No, pues lo que nos dan y qué tal. No, yo sé hacer frijoles, yo sé hacer sancocho, yo hago sobrebarriga, ese tipo de cosas. Y empecé a vender comida. Empecé a vender comida, entonces yo ya iba y les vendía comida, les llevaba ropa, les hacía mandados, les ponía giros, De todo. les hacía compra. Y un día una de ellas me presenta a un amigo que tenía una compraventa de coches y le dice, hombre, mira, este paisano, una persona trabajadora, porque no tan? Y el tipo me fui a un Seat Ritmo, que era rojo, pero lo viejito estaba zapote, todo desteñido. Y me fui a un coche y claro, yo creo que yo fui el primer Uber de España, porque empecé ya a A transportar. transportar todo. Y entonces yo ya vendía comida, hacía mandados, transportaba, recogía gente, llevaba gente, hacía todo esto, vendía ropa. Eh, hasta que un día, ya para esa época, ya tenía a mi segunda hija Manuelita, y Manuelita me tocó llevarla a la asistencia social. Mm. Cuando estoy allí, me pregunto, porque aquí primo te atienden, es una ventaja muy grande que tiene España y agradezco muchísimo. Eh, yo todavía era indocumentado. Mi niña la tengo que llevar a la asistencia social y me atienden. Cuando termina, me preguntan, bueno, ¿y usted a qué se dedica? Y yo, buena pregunta. Y yo, pues, ¿qué era? ¿Vendedor ambulante? No, no, no. Entonces no le podía decir que era un vendedor ambulante. Y entonces yo, no, pues que yo ya hacía buñuelos, hacía empanadas, no, pues panadero. Y entonces, bueno, perfecto, anotaron ahí. A los 8 días me llaman de la Cruz Roja Internacional, me dicen que conocían el caso mío, que no sé qué historia, es que me habían conseguido un trabajo. Yo no necesitaba trabajo, yo ya me ganaba como 10 salarios mínimos, porque yo, pues, Qué muy bien. yo trabajaba hasta las 3 4 de la mañana, yo dormía 4 o 5 horas al día, y entonces yo estaba trabajando, pero si yo no aceptaba el trabajo, pues iban a decir que era un cara dura, que quería vivir del cuento, todo ese tipo de cosas, y me tocó ir a trabajar en una panadería española. Entraba a las 6 de la tarde, salía a las 7 de la Te mañana. comía todo el tiempo productivo, ¿no? Me puse flaco, no, lo siguiente, porque tenía que cumplir ahí, pero luego yo tenía una clientela a la que tenía que Mm. distribuir. Pero estas son las cosas de Dios porque por algo tenía que ir yo allí, ¿no? O sea, ese punto era donde se me iba a abrir la puerta y la visión de que esto no era simplemente hacer buñuelos, empanadas por encargo, sino que ahí había el negocio. Y ahí es donde empieza la verdadera historia de José Pan, habiendo ido allí. Yo cumplí, estuve un mes largo, ya fui, renuncié y es cuando salgo y me enfoco de lleno en el tema de la panadería y voy desprendiendo el resto. ¿Y lo vas haciendo también como vendedor ambulante o ya Sí, tenías? todo el tiempo, todo el tiempo. Yo estuve trabajando en un apartamento en Usera casi 4 años. Yo estuve trabajando en un apartamento, empecé en la cocina, se me quedó pequeña la cocina, me fui a la sala, se me quedó pequeña la sala, me fui a vivir a otro lado y estuve en un apartamento casi 4 años en la calle Esmeralda
Y ahí ya tenía mis primeros dos trabajadores, dos empleados. Hasta cuando abrimos una nave, yo ya tenía 16 empleados y todos éramos indocumentados, pero mejor dicho, íbamos trabajando, Al tiro. pero funcionó y gracias a Dios todas las cosas se fueron dando hasta que por fin 7 años después logré regularizarme y ya abrimos nuestra primer tienda al público en el 99. ¿Y lo del pan, te lo enseñó tu padre, tu madre, lo aprendiste tú? A ver, yo tengo una ventaja muy grande que yo todo en la vida me lo he ganado por saber hacer de comer. ¿Qué sucede? Que nosotros éramos tres hombres, entonces, y mi mamá enfermera, ¿no? Entonces, mi mamá, bueno, se jodieron porque tres hombres dábamos mucha guerra y qué tales, y entonces no había señora que aguantara ayudándole a mi mamá. Entonces, esta semana el uno arregla casa, el otro lava la ropa y el otro hace de comer. Y la Ujú. semana que viene cambiamos. Entonces nos tocaba hacer todo esto y a mí me gustó el tema de la comida, entonces yo le cambiaba los turnos a mis hermanos porque a ellos no les gustaba mucho y ahí fue donde empecé con el tema de la cocina. Me llama mucho la atención porque yo soy consumidor del pan de José Pan y siempre en todos los lugares que escucho, tanto familiares, amigos, incluso yo mismo, decimos lo mismo, no hay pan como el de José Pan. Entonces tiene que tener algo que tú encontraste Sí, que le da el toque, que obviamente no te lo estoy pidiendo que me lo digas, pero sí que es verdad que tiene que tener algo, porque incluso, por ejemplo, cuando voy a ver a familiares en Barcelona, en Valencia, antes de salir me dicen, Steven, por favor, tráigame un pancito de esos de José Pan, que aquí no hay. Entonces, ¿cómo hallaste ese? Dijiste, así queda mejor o así queda peor, sin decirme evidentemente lo que tiene, pero que me digas. sí, sí, sí. A ver, la historia es lógico, hay unas fórmulas, hay, pero yo tengo algo claro, es que yo no solamente soy hostelero, sino que soy comensal. Entonces, yo siempre estoy probando todo porque hay mucha gente que pueden ser, tener panaderías, pero realmente no son panaderos o sencillamente pueden ser panaderos, pero no tienen como la circunstancia mixta, ¿no? No consume su producto, ¿no? Pues Claro, tú lo consumes. no, y pruebo, yo invento, o sea, yo me invento los productos, o yo veo un producto cuando voy a Colombia o en algún lugar y automáticamente lo replico, Mm. pero buscándole el sabor. Entonces, claro, yo, por ejemplo, a veces le digo a la gente, ¿tú te comerías esto? Ah, pues que no. Entonces, ¿por qué lo haces? O sea, tienes que... Entonces, eso es una parte. Segundo, pues está el espíritu Josepan, ¿no? O sea, está el espíritu Josepan donde tenemos que tener no solamente el producto, sino el carisma, donde tenemos que tener el cariño, donde tenemos que tener la atención, donde tenemos que tener la marca. Josepan es un mito, ¿no? Es un mito de que se puede, que trabajando honestamente se puede salir adelante. Entonces, todo esto forma parte de un todo, ¿no? Entonces, está la materia prima de calidad, las primeras, materia prima de primera clase, todo este tipo de cosas, pero también la sensibilidad con el sabor, con la presencia, con la presentación, con los colores, con todo este tipo de cosas. Entonces, es importante porque siempre estamos pendientes de eso. Muchas veces los panaderos, los pasteleros se acostumbran a hacer cantidades y muchas veces no prueban y resulta que de pronto se les ha ido a lo largo de un determinado tiempo, le han ido bajando la sal, porque es muy normal de un panadero artesano, como somos la gran mayoría de los migrantes, en este caso los colombianos, que el puño mío hace 20 gramos y no sé Mm. cuánto, y no hay que pesarlo. Entonces muchas veces, claro, ya no estás colocando la medida exacta y eso pasa en muchos sitios que incluso en la misma empresa hay veces que te dicen que los frijoles de un lado no son iguales a los de Mm. otro lado. No, entonces tienes que volver a llevar los principios, cuánta cantidad de esto, cuánta cantidad de aquello, cuánto tiempo, todo ese tipo de cuestiones. Los frijoles, por ejemplo, todo el mundo dice que no hay como los que hago yo. Y Ujú. entonces yo se los enseño a todo. Tengo mujeres que son cocineras y cocinan fenomenal,
Pero hay gente que dice, uy, pues que los frijoles tuyos. ¿Por qué? Porque tengo el recuerdo de mi infancia, de mis abuelos, de mis vecinas, de todo ese tipo de cosas, los frijoles espesos, caladitos que llamaban ellas, y qué tales, y todo el mundo no es capaz de conseguirlo. Entonces, entonces es eso. Retomando la historia, me dices que en el 99 se formó la primera. ¿Esa es la vía Había, o no? no, la primera fue en la calle Mercedes Domingo, a la vuelta de la vía, A la vuelta de la a vía. la vuelta de la vía. Eh, ahí estuve. Era muy curioso porque la gente sorprendía, no sabían qué pasaba. Era un local de 30 metros cuadrados y había doble fila y la gente, claro, yo ya llevaba casi 7 años 7 años, entonces a mí ya todo el mundo me conocía. De hecho, el nombre mío salió, la misma gente me lo puso, ¿no? Porque, ay, ¿quién te vendía esta blusa? José, ¿cuál José? El del pan. José Pan. ¿Cuál José? El del pan. Ah, José Pan. Entonces el nombre salió así. ¿Y qué sucede? Que cuando yo ya abro mi primer local, pues, pero era que yo hacía domicilios por toda Madrid, yo me atravesaba Madrid 4 veces al día, distribuyendo por todos lados locutorios, todo ese tipo de cosas. Entonces, cuando yo ya abro el primer local, pues me venía toda la gente y había doble fila de coches y la gente salía con 2, 3, 4 bolsas y los vecinos y aquí qué pasa, ¿no? Y claro, eso se me queda pequeño rápido y no sé si tendrás programado entrevistar a otro personaje importante de aquella época, Karim Chufi. Eh, un día me llega Karim y yo le digo, marica, ¿cómo te parece que allí a la vuelta hay un local de 500 metros cuadrados? Qué mucha local tan grande. Y me dice, Karim, como decían nuestros abuelos allá, un bobo cariado mata a la mama. Me dice Karim, vea, papito, yo no sé, huevón, qué va a hacer usted en 500 metros, pero si hay alguien que puede hacer algo con 500 metros, eso es José Pan. Ah, y me moví, lo alquilé. Me monté el Centro Integrado de Servicios José Pan, CIS José Pan, Centro Integrado de Servicios José Pan. Tengo un locutorio, envío de dinero, paquetes, una boutique de ropa colombiana, venta de productos latinos importados, la panadería, cafetería, restaurante, una cosa, y ahí hicimos todo esto. Entonces, mm, mis inicios ya a nivel comercial en locales fueron en la misma zona donde estamos, la principal, ¿no? Porque ahora tenemos 14 sucursales, pero casi siempre todo fue entre Useras y la Plaza Elíptica. Entonces, por ahí estamos. Claro, como lo cuentas, hace ver, no sé si será verdad, que esos 10 o 7 años fueron muy buenos, pero quiero que me cuentes altibajos, quiero que me cuentes problemas. ¿Tuviste un momento de decir voy a cerrar o quebré o algo así? Porque al final, Varias veces. varias veces. No tuve la necesidad de cerrar, me cerraron, porque acuérdate que estaba trabajando indocumentado, incumples muchas normas, no eres empresario de profesión, no sabes muchas cosas y simplemente tienes ganas, entonces empiezas a cometer irregularidades y empiezas a fallar en muchas cosas. Precisamente este local que te conté fenomenal, al año me lo cierran porque resulta de que supuestamente estaba destinado para parqueadero del edificio y me niegan la licencia y me ordenan cerrar. Y claro, había metido todo mi ahorro, toda mi inversión, todos mis años en ese local y me lo cierran. ¿Cuánto invertiste en ese local, si se puede saber? ¿Está en No, pesetas o en euros? no recuerdo, no lo Ah, recuerdo. ¿Sabes por qué? Mira, hay una cosa, y eso es bueno, la idea tuya, según me contaste, es mostrarle a las nuevas generaciones, a los nuevos emprendedores, enseñanzas y cosas como tal. Y una enseñanza que de pronto les puedo transmitir, yo nunca he pensado en el dinero. estoy de Yo, acuerdo. yo nunca pienso en el dinero. Eh, no es trascendental el dinero. Yo pienso en los proyectos y un buen proyecto te da dinero. Entonces, si tú estás buscando dinero, por eso la gente pierde los valores, los principios y cometen irregularidades y hacen cosas malas porque están obsesionados en buscar dinero. Yo nunca ando buscando dinero. Yo ando buscando objetivos, proyectos que yo veo que se pueden desarrollar y a partir de ahí, cuando los voy desarrollando bien, es cuando empiezan las cosas a funcionar. Pero nunca el objetivo inicial era el dinero. Entonces, no te puedo decir cuánto invertí, cuánto gasté, sé que todo lo que tenía, que Sí, para ti en ese momento era mucho. claro Era todo, mejor dicho. que quedé mirando para el Para páramo, el techo, como decimos. pero Dios es muy grande conmigo, ¿no? Yo me paro en la puerta del local, era en la calle de la Vía número 13,
Yo me paro en la puerta a mirar para afuera, a pasar carros. Cuando yo veo que diagonal, media cuadra abajo, están colocando un aviso ahí, intuyo que era un edificio nuevo que están terminando, que es el local. Cuando me voy corriendo y estaba el de la inmobiliaria colocando el aviso de se alquila. Y entonces yo le digo, venga, le pregunto, no sé cuánto, y el hombre me dice, no, sí, claro, lo estamos alquilando, tal. Entonces yo le digo, ¿puedo reservarlo y no sé qué? Y me dice, claro, perfecto. Voy, hablo con el banco, consigo el dinero y alquilo el local. Cuando me entregan las llaves, era una puerta de estas de obra de latón. Y cuando yo abro la puerta, eso está en obra negra, el Mm. suelo en cemento, las paredes en ladrillo y yo sin plata. Hijo de pucha, pero Dios proveerá. Y entonces empieza a llegar las ayudas divinas. Entonces, un amigo constructor que me financia, eh, los proveedores que me fían materia prima, todo ese tipo de cosas. Y logré volver a abrir. Wow. Pues Entonces, han pasado varias. claro, pues yo en ese momento en el que te cogen y te cierran el primer local, para que todos los emprendedores que están empezando entiendan cómo debe ser la mentalidad de un empresario, entiendo que obviamente para ti fue duro, pero ¿cómo dijiste, o sea, en qué mentalidad tuviste cuando dicen, te cierro esto y ahora me quedo sin nada, pero automáticamente veo un local que se alquila, una solución? Porque yo entiendo que algo primordial de los empresarios tiene que ser resolutivo, ¿no? Problema-solución, no quedarse enquistado en el problema. Entonces, ¿tú en ese momento cómo lo pensaste o cómo lo... Yo tengo mucha fe en mí, ¿no? Y yo siempre he dicho lo siguiente, yo primero me lanzo y luego pregunto por el paracaídas. O sea, yo nunca estoy programando nada porque hay gente que se queda en el intento, en lo que pudo haber sido y no fue, ¿no? Ujú. Entonces, yo no actúo así. Yo me lanzo y o me sale o me sale. Me acuerdo mucho de estos días, estaba viendo el reportaje, tú estás muy joven, ¿no? Pero quizás de pronto, y naciste aquí si no estoy mal. Hay una historia de un compañero de la policía, John Pinchao, que se le voló a las FARC, pero el tipo no sabía nadar. Y entonces él o se ahoga o se salva, pero ya no aguantaba más el sufrimiento porque estuvo casi 10 años en la selva retenido. Y, y entonces empezó a patalear en la orilla mientras se bañaba, practicando Ujú. y pataleando hasta que llegó el día, dijo, yo no aguanto más, o me ahogo o salgo de aquí. Y el tipo se tiró. ¿Por qué? Porque o te tiras o te mueres. Entonces lo mismo sucede. Yo no ando pensando, ni llorando, ni mirando para atrás, ni nada de eso. Toca para adelante. Rápido. Yo tengo otra situación que también me pasó muy puntual. Yo tuve una administrador aquí hace 6 años, justo cuando iba a empezar la pandemia, y, y el tipo me organizó una quiebra programada donde me iba a dejar en la calle y se llevó empleados, todo ese tipo de cosas. Cuando yo regreso en plena pandemia, no habían casi existencias, la tienda estaba vuelta a nada, deudas con proveedores, deudas con empleados, deudas con bancos, deudas con Hacienda, Mm. deudas con la Seguridad Social. Y yo llegué automáticamente, o sea, normalmente cualquier persona tiene que cerrar porque no tiene con qué pagar. Yo tampoco tenía con qué pagar, pero automáticamente vine. Entonces fui primero que todo a Hacienda, hice un acuerdo de pago, fui a la Seguridad Social, hice un acuerdo de pago y busqué a los proveedores y les dije, mira, esta es la situación, yo te pago una factura, te compro una, te la pago de contado y te pago una de las anteriores. Y todo el mundo, no, claro, José, contigo nunca hemos tenido problemas, son tantos años. Y entonces, y logré en plena pandemia recuperar mi compañía. Y en esa época yo tenía 3 sucursales y en este momento son 14. Cuando te pasa eso que me comentas, entiendo porque, claro, yo también soy empresario, tengo empleados, que uno pone en valor pues la lealtad de los empleados porque en algún momento se la ganaron. Entiendo que al final eso es como una ruptura, yo entiendo como un matrimonio, ¿no? Porque entiendo que si era administrador, tú confiabas ciegamente en esa persona en algún momento. Entiendo que para ti eso a nivel emocional, porque al final somos empresarios, pero somos personas, ¿no? Ujú. Fue duro, entiendo, ¿no? Para mí lo sería. Sí, es duro. A ver, hay una cuestión, es que son muchos años ya, ¿no? Entonces,
Ni van a ser los primeros ni van a ser los últimos, Total. ¿no? ¿Qué sucede? Ya empiezas a entender que la vida es así y que hay personas que son así. Entonces, hay mucha gente que se pone, no, y que yo lo que hice, que yo lo... Eso no va a ninguna parte, no, eh, no resuelve nada, por mucho que tú te quejes, por mucho que tú reflexiones, no. Y resulta de que no, los demás no te deben nada porque otro te haya fallado. Entonces yo no, o sea, tienes que estar precavido, sí, pero no puedes cerrar la puerta al No, resto del no, no, mundo. no. No se la puedes cerrar porque hay gente buena. Sí, sí, eso Sigue digo. habiendo gente muy buena. Hay gente, yo tengo empleados con más de 25 años de antigüedad conmigo, tengo gente muy leal, tengo gente muy honesta, tengo gente muy honrada y gente muy buena, familias muy queridas, todo ese tipo de cuestiones. Entonces, no puedes condenar porque eso nosotros lo tenemos un estigma que cargamos por descontado, somos colombianos, hágase a un lado. Y resulta que la mayoría somos gente buena, la gente Sí. somos gente trabajadora, pero por desgracia, por fortuna hoy en día, por el trabajo de todos los que estamos por fuera de nuestro país, los que llevamos aquí tantos años, y ahora pues por figuras tan reconocidas, Maluma, J Balvin, Karol G, Carlos Vive, Shakira, Juanes, Nairo Quintana, todas estas personas han mostrado la verdadera identidad del pueblo colombiano, pero muchas veces nos metían a todos dentro del mismo costal y todos tenemos que ser malas Mm. personas. Lo mismo sucede, no todo el mundo te va a fallar, pero sí es cierto que te van a estar fallando. Mm. Entonces, es, Es entender que tiene, es así, pues. es ley de vida, Mm. es Ahora, ley de vida. vamos a pasar a otro apartado del podcast en que hablamos más de empresa, ¿no? ¿Ok? Porque tú tuviste un proceso de ser trabajador, bueno, sí, autónomo, ambulante, aprender todo ese tipo de cosas que me dices de seguridad social, hacienda, manejar una empresa, manejar personal, porque en ese aprendizaje cometes muchos fallos, ¿no? Tú y todos, porque estamos aprendiendo, porque quizás no tenemos esa formación, hasta que a día de hoy te conviertes en el hombre que eres, que sabe mucho de empresas y de tu negocio. Entonces, quiero saber cómo viviste ese proceso, ¿no? Porque de pasar de un empleado a 19 que me dijiste después, luego a 20, luego a 30, luego a 40, hasta donde tengo entendido tienes más de 200 empleados, no sé si será así. Sí. Entonces, ¿cómo lo gestionas? O sea, ¿cómo llegaste sin formación? Porque claro, no la tenías. Ujú. Entiendo que a base de error De y golpes. solución. Sí. Cuéntanos un poco cómo A se ver, vive. cuando yo empecé, resulta que había un señor español, una grandísima persona, don Félix Reneses, que lo conocí, era el papá de un abogado, y el señor me veía a mí que yo me movía y trabajaba. Filoso. Sí, muy despierto. Y entonces el señor buscaba cómo ayudarme, por no decir, tómate regalo, él me ponía que yo hiciera algo, que fuera y le botara la basura, que fuera y le yerbara el patio, que fuera y le hiciera la compra a la nuera, algo. Algo así como un padrino, ¿no? Sí, de una persona me apoyaba mucho. Y como yo ya estaba en todo ese mundo, yo vendía ropa, vendía comida, vendía todo eso. Entonces me decía, hombre, José Humberto, tú lo que te tienes que montar es una sociedad limitada. Y yo, bueno, sí, señor, pero yo no le entendía mucho. Claro, yo venía de las fuerzas militares, de las Fuerzas Armadas, yo no tenía conocimiento. Para mí, un empresario era Ardilalule, Santo Domingo, Frisbee, Cocorico, pero no lo entendía muy bien. No te dimensionabas, Hasta vaya. que un día me cita él en Pozuelo de Alarcón y yo pensé que era para que fuera a ayudarle a hacer algún trabajo en su Mm. casa. Era un verano, nunca se me olvida porque me da un poco de vergüenza. Yo iba en chores con una camiseta esqueleto preparado a trabajar. Cuando me dice, no, camina que nos están esperando, cuando llegamos, y era el Banco Popular Español en la Avenida Europa de Pozuelo, joder. Y ya eran como las 4 de la tarde, tú sabes que aquí los bancos los cierran a las 2. Mm. Pues yo cuento la historia de la siguiente manera. Don Félix Reneses consiguió que abrieran el Banco Popular a las 4 de la tarde para un inmigrante sin papeles para abrirme una cuenta corriente. Y en ese momento yo todavía no dimensionaba eso. O Mm. sea, una cuenta corriente porque me tengo que montar una sociedad limitada, todo ese tipo de cuestiones. Y don Félix fue el que me llevó allá. Bueno, listo, abres la sociedad, pero no tienes ni idea.
Entonces empiezas a quedar mal con Hacienda, empiezas Con a quedar todo. mal con seguros sociales, porque No, no lo no haces conoces. bien, no lo haces bien, no pagas los impuestos que tienes que pagar, no pagas la seguridad social que tienes que pagar. Declaras poco porque no Todo, quieres pagar, pero eso te perjudica la financiación de los bancos. claro, todo Mm. porque no estás preparado para el sistema, ¿no? Y no tienes a nadie que te oriente ni nada. Nada. Y entonces es eso. Y nosotros venimos de una cultura donde tú abres el garaje de Y tu empiezas a casa, vender. abres el garaje de tu casa, si te va bien, pues bacano, y si no, pues cierras y te inventas otra cosa. Acá abrir un local es muy complicado, hay mucha burocracia, hay mucha normativa, entonces se te complica mucho. Y si encima de eso no tienes ni documentación, si encima de eso tus empleados y tú todos están irregulares, hay muchas cosas entonces, es eso. Yo pienso que estas historias hoy en día son más difíciles de contarlas porque mira, como yo contaba, yo llegué a tener 16 empleados y todos éramos indocumentados. Eso hoy en día no lo puede contar nadie. Eso hoy en día, ¿quién va y tal? Entonces es eso. Yo tenía una furgoneta que distribuía, pero yo no tenía documentación y yo estaba transitando todo el tiempo. No lo cuento con admiración ni para que me imiten, No, claro. pero era supervivencia. Supervivencia, tenías que hacerlo porque tenías que comer. Era supervivencia, lógico. Hoy en día, ¿cómo vas a ir tú conduciendo un vehículo sin permiso de trabajo, sin permiso de conducir? Yo tengo el de Colombia, yo conducir sé, pero no el de la norma del país en el que estás viviendo, que es la que tienes que cumplir. Pero todo ese tipo de experiencias son las que te llevan a aprender sobre todos los fallos que llegaste a cometer. Y ahí es donde hemos ido evolucionando y hemos ido mejorando cada día más. Claro, quiero que me cuentes porque yo siempre he dicho, yo soy también empresario y jefe y me gusta ser líder, no me gusta ser jefe. O sea, yo soy de los jefes que me meto al barro con los con los empleados, que los apoyo, me gusta estar. Que me cuentes historias que te marcaron de algún empleado en el cual tuviste que ayudar en algún determinado momento, que seguro con tantos empleados, seguro tienes, de que dijiste, mira, es que si no hago esto, él va a acabar mal o algo así, A o ver, sea, porque mira, intentar mucho. hay varias cosas importantes de esto. Una es que pues, normalmente tú no debes estar hablando bien de ti mismo, de lo que tú puedas haber hecho, porque no queda bien. Las demás personas son las que deben hablar de ti. Pero quizás de pronto sea una historia que yo puedo contar, pues porque él mismo la cuenta y entonces yo creo que estoy replicando sus palabras. Está el caso de Robinson Ortiz, el dueño de la Pereirana. Es una persona que trabajó conmigo durante 22 años. Es una persona que ahora está muy bien, pero él siempre donde va dice que gracias al conocimiento mío, a las enseñanzas, a todo este tipo de cosas, pues él está donde está. Él ahora es independiente, ya tiene su negocio, le está yendo muy bien, pero él yo lo traje desde Colombia. O sea, cuando yo empecé, que me empezó a ir bien vendiendo buñuelos, ya vi que yo no era panadero, porque esto me lo inventé yo de la nada. Yo ahora sí necesito un profesional y entonces lo traje a él. Y él estuvo conmigo mucho tiempo hasta que un día me dice, jefe, tenemos que hablar. Y yo, ¿te vas a ir? No, marica. Me dice, ¿y usted por qué lo sabe? Le dije, yo soy José Pan. Yo sé, Claro, uno sabe, uno sabe. como por qué me vas a decir tenemos que hablar, eres el que más gana, eres el que mejor está valorado, el que mejor está tratado. ¿Te vas a ir? Perfecto. Lo que necesites, como sea. Hoy en día, en ocasiones, en alguna ocasión, él necesita queso, yo necesito mantequilla, entonces, Pero dice mucho de ti que no eres egoísta, que tú al no, contrario, no, no. tú entiendes qué mercados hay para todos y No, mira, ahora que hablas de mercados, yo tengo claro y siempre he repetido. Por ejemplo, la primera vez que alguien montó una panadería, resulta que siempre montaba una panadería, vamos a tumbar a José Pan. Y yo, qué gente tan ridícula. Es que a mí España no me lo han escriturado, es que Madrid no es mío. Aquí todo claro, el mundo puede venir y todo el mundo tales. Entonces no entendía por qué todo el mundo era como con esa intención. Hoy en día abren 6 o 7 panaderías al mes y cierran 10. Todo el mundo está intentando. Algunos se sostienen, algunos se quedan y tal, pero yo no tengo ningún inconveniente. A mí hay muchas personas que me han pedido asesoría, me han la incluso gente está hasta pedido, para aportar, ¿no? Porque tú eres un claro, referente ya. claro, entonces no hay ningún problema porque esto está para todo el mundo. Nosotros, los colombianos, estamos por todo el mundo
Y ya este es un producto que ya no es solamente para colombianos, ya la cultura colombiana llegó para quedarse. Eso es como en algún momento cuando llegó la comida mexicana, cuando llegó la comida de los chinos. Tú no ves chinos ni mexicanos en los restaurantes mexicanos ni en los restaurantes chinos. Ves, es gente local o turistas o todo ese tipo de cosas. Lo mismo, nosotros ya hemos trascendido, ¿no? Entonces, no hay ese tipo de egoísmos. Hay más bien otra situación contraria que es más compleja y tal. La gente es buena, la mayoría de la gente es buena, pero tengo que decir algo y no sé si nos censuren el podcast No, a no, los dos. tranquilo, puede ser. El sistema laboral está diseñado para que la gente sea mal empleado, ¿no? Entonces hay gente que abusa de esto. En ese momento, algo que nos tiene de pronto eh, tristes de poder seguir esta expansión es que a medida que crecemos, nos crece la carga de personas de baja permanente que se dan de baja por Estoy nada. de acuerdo. ¿Por qué? Porque resulta que es, o sea, tú te vas para tu casa y te pagan lo mismo, ¿vale? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir pagando. Entonces, claro, tú tienes alrededor de 15 personas de baja permanente, estás aproximadamente gastando del flujo de caja para poder evolucionar alrededor de Claro. 30.000 euros. Que tú vas al médico y tú dices que tienes agua y te dan la baja, Por eso. rápido. Entonces esto Mm, frena mucho al empresario, pero este problema lo están viviendo todo el mundo, no solamente yo. O sea, correcto, españoles, todos. todas las empresas que estén acá están bajo ese flagelo, están intentando mirar cómo lo pueden regular, pero la gente está abusando de esto. Entonces, Que no quiere decir que la gente que de verdad está no, no, enferma, no, no, claro, o sea, es es que importante todo, dejarlo claro es también, que que hay gente que abusa, pero hay gente que de verdad no, sí no, está no, no, enferma y en eso los empresarios somos encantados de pagar lo que tengamos claro, que pagar. es que es normal que la gente se enferme, ¿no? Pero es que te das Mm, cuenta que hay gente que está en el gimnasio, que están buceando, que están haciendo parapente, porque tenemos, de esos casos claro. tenemos en las discotecas y supuestamente están de baja. Y nosotros aquí, entonces tienes que contratar otro para que haga el trabajo de este. Ahora Y, está muy de moda contratar detectives. O sea, que contratan pero detectives y siguen a la pero me persona. parece muy triste tener que Sí, estar uno, o sea, igual. dedicando tu tiempo, tu energía, en vez de ser productivo, a Mm. estar de detective. Yo ya no estoy en la policía, entonces para ponerme ahora a estar detrás de una persona. Te entiendo porque yo soy empresario, también lo vivo y pienso exactamente lo mismo que piensas tú. Pienso que hay mucha gente que abusa del sistema, cuando al contrario, si tenemos un sistema que es proteccionista, que nos protege, hay que usarlo, pero cuando de verdad, cuando Es se que lo están vean... muy bien los derechos, están muy bien los derechos y benditos sean los derechos. El problema es que no hay deberes. Mm, No hay obligaciones. Entonces solamente hay derechos, derechos y el empresario expuesto, está expuesto. desamparado. Entonces es eso. No quiere decir, claro, como desde luego todo el mundo tiene que tener sus derechos laborales y como tales, pero ya estás expuesto por todos los lados. Entonces, Pero yo, por ejemplo, siempre tengo una charla con mis empleadas cada viernes, por ejemplo, y les pregunto cómo se sienten, cómo están, cómo puedo ayudarlas a sentirse mejor. Sobre todo para intentar, aunque no siempre funciona decirte, preventivamente, evitar esas bajas que tal, a ver si por la parte social y lo que me puedo ayudar yo, cómo puedo hacerlas sentir que si hacen ese tipo de cosas me van a perjudicar, por otro se van a perjudicar también a ellas también, porque la gente piensa que solo se perjudica al empresario. Estas personas cuando en algún momento vuelvan, porque van a volver, ya no tienen hueco en la empresa. Y eso es algo lógico y es entendible, y no por el hecho de... si una persona de verdad está enferma, no hay ningún problema, pero si tú te enteras porque te mandan vídeos o te mandan tal, está en la discoteca tal, como empresario es evidente que no va a estar en la plantilla. Eso lo digo yo, no hace falta que lo digas tú, lo digo yo en mi empresa. ¿Sabes? Entonces la cuestión es, intento formar esa parte preventiva antes, ¿no? hombre, sí, pero un ejemplo. En tu casa pueden ser 2, 4 o 10 hermanos y les dieron los mismos frijoles y el mismo Mm, chocolate, pero cada uno es diferente. No mm, todos son iguales, ¿no? Entonces, a uno les podrá hacer más efecto tus recomendaciones, otros mira, a mí me sí. pasó, tú ahora me hablabas de historias de empleados positivas, pero tengo una historia que me marcó mucho. Un día, una persona que lo trajimos desde Colombia, era compañero de mi hijo, en la pandemia estuvo viviendo en la casa de mi hijo, le di un contrato de trabajo, le salieron los papeles y cuando le salieron los papeles cambió el tipo por completo, o sea, salió la persona que era. Era. Y el tipo me sale con una cosa impresionante y me empieza a reclamar una cantidad de cosas y cuando yo me pongo a hablar con él, porque es que lo conocí de niño cuando estudiaba con mi hijo,
Decepción, también te decepcionaste, ¿no? Espera, porque no te he dicho lo que me dicen. Cuando yo empiezo a hablarle de los valores y qué tal, me dice, mire, don José, a mí no me venga con esos prejuicios morales, con esas estupideces de valores y qué tales, que eso es para otros y qué tales. Me da pena decirlo porque esto lo ve todo el mundo. Me dice, empezando es que yo soy de izquierda y ese tipo de maricadas, de valores y cosas y qué tales, eso no va conmigo. Entonces, como quien dice, si usted cree que me va a hacer sentir afligido o me va a hacer sentir mal, el tema de los valores, la moral y todas esas historias, eso a mí no me interesa. O sea, entendí 10.000 cosas. No, y sobre todo porque yo en ese momento, si fuese usted, me sentiría irrespetado, no por eso, por mi casa. No, pero ¿sabes qué pasa? Que ahí es cuando entiendes que eso es como el que hace un favor y esperando que le den las gracias. Y entonces cuando no le dan las gracias se va a sentir decepcionado porque estás esperando algo. Expectativas. Claro, entonces si tú estás esperando, tienes el riesgo de desengañarte. Entonces es mejor no esperar nada. Hacer Y, algo bueno, un favor sin y, esperar nada. y es una... Mira, todo esto tú decías, uno va aprendiendo de todo esto. Un ejemplo, yo soy una persona muy afectiva. Ya para mí todos mis empleados son como unos hijos. Entonces yo a todos les digo mi amor, hombres y mujeres. Les digo mi vida, pum, 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 pum. Y hace unos años yo a todo el mundo los abrazaba. Yo ya no abrazo empleados. O sea, cuando menos pienses te metes en un Sí, problema. no, te Te ponen... metes en un problema el berraco. Yo no me reúno nunca solo con una persona. Siempre estoy con mi esposa. Nunca me voy a reunir solo, porque ahorita es, así como lo de las bajas es gratis, lo de las denuncias también. Y entonces tienes que Pero estar, como que las personas mismas te obligan también a posicionarte en un punto más alto que uno no quiere estar. pero de protección, De protección, por eso. no de ir en contra. No, no, claro, de protección, pero que a uno le gustaría más estar, pues así como somos nosotros, ¿no? ¿Cómo estás, José? Bien, ¿sí? Sí, ¿No? entonces por ejemplo, como te decía yo hace rato, yo tengo gente muy buena y de muchos años, y yo no voy a estigmatizar gente porque otros Claro, no. actúen de una manera. Y lo más importante es que para mí mis empleados son muy importantes, porque yo no puedo llegar solo a donde he llegado sin la gente. Son 200 personas, yo no puedo hacer el trabajo de 200 personas. Entonces, son importantes. Y yo mientras que pueda, estaré intentando estar bien con todo el mundo. Pero tú puedes intentar ser Sí, muy bueno, pero... ser muy buen esposo, pero si tu esposa te quiere poner los cuernos, así le hayas comprado el último bolso Louis Vuitton o el último te lo va a coche, poner. te lo va a poner. Vale, lo mismo sucede con el empleado. El empleado bueno, va a ser agradecido, va a ser buena persona, pero el que tiene en su mente la maldad, la mala fe, lo va a hacer. Entonces, es eso. Entonces, pero como es una realidad, y yo ya lo aprendí hace mucho tiempo, entonces, como te decía, ni van a ser los primeros ni van a ser los últimos. Y yo creo que más bien deberíamos hablar de los buenos, Sí, porque normalmente estamos mirando a ver cómo nos protegemos de los malos y metemos el error de no ver los buenos, y entonces los buenos siempre están haciendo el trabajo de los que lo hacen mal y resulta que pasan desapercibidos, y a ellos son los que hay que reconocer, y premiar. a ellos son los que hay que premiar, a ellos son los que hay que resaltar. Entonces es eso, porque siempre he hablado un flujo de personal que entra y sale, que entra y sale, pero están los que se van quedando y gente que es buena, gente que es trabajadora. A nivel empresario, y esto te lo pregunto a modo ya curiosidad personal, porque yo no estoy en ese punto que está usted ya. eh, Cuando tú vas creciendo sin tener venir de familia rica, con dinero, sabemos que el dinero no es la finalidad. Yo siempre he pensado que el dinero es un medio para, y que siempre, yo por ejemplo, como mío, el éxito es con el impacto que tienes en la vida de las personas. Cuando tú cambias para bien, es casi imposible que te vaya mal. Entonces, pero sí es una realidad que al final, si tú empiezas con 24 años hasta ahora, el dinero que ha recibido tu empresa, el flujo de caja y todo, tu mente, porque me ha pasado en otros negocios que yo he tenido, que cuando he ganado mucho dinero, mi mente no estaba preparada para gestionar o mover esos volúmenes de dinero. Ahora, si me pasó a mí, a ti, pues por eso, a lo mejor tú has sabido llevarlo mejor, pero me gustaría saber cómo se gestiona, si hay un cambio de mentalidad, si, o simplemente has sido muy metódico y ha sido igual, o no te ha afectado para nada. A ver, en el tema
del progreso económico, digamos que yo nunca he tenido excentricidades. Hombre, lógico, empecé a vivir Cambia tu mejor, vida. claro. Empiezas a comer Una casa diferente, mejor, comer a comer mejor. diferente, un coche mejor y tal. Pero nunca, yo nunca he tenido en mi banco 20 o 30.000 euros ahí guardados y tal. O sea, porque como te digo, todo esto es evolutivo, ¿no? Entonces, yo todo lo que voy trabajando, en ese momento tengo deudas grandísimas con los bancos. ¿Por qué? Porque es que pasamos de 3 tiendas a 14 en 5 años. Claro, o sea, debo más de la mitad. Entonces, no tengo como ese dinero, como Ese los flujo de muchachos, caja, no, como ¿no? los muchachos que tienen 2 millones de euros encima de la mesa y se hacen fotos y entonces se colocan cadenas y se hacen selfies. No, Tu dinero está invertido. yo, esto es una cadena que se va moviendo con un engranaje donde en este momento estamos con los bancos, con los empresarios, con los proveedores. Entonces, digamos que hay empresa, la empresa tiene un valor, una cotización, pero yo no tengo ese dinero en mi casa. Yo no tengo ese dinero en Es el importante que banco. la gente lo entienda, que la empresa tenga dinero no significa que la persona y la empresa es diferentes. Claro, un ejemplo, yo cuando puedo ver dinero, si mañana o pasado mañana le vendo a un fondo de inversión, claro, te vienen y me compran y ahí ya tengo dinero. Pero Pero bueno, ahí luego tendrás que en hacer. este momento yo lo que tengo son vitrinas, neveras, empleados, deudas con la Seguridad Social, con Hacienda, con los bancos, que lógico, gracias a este endeudamiento, pues el día que me jubile voy a tener una buena pensión. Gracias a este endeudamiento, pues como mínimo cuando me jubile, alguna de las 14 tiendas ya estará pagada en su totalidad Obviamente. y podré vivir, pero no es que yo tenga un recaudo económico como tal, pero sí vives bien, comes bien, tienes a tu familia bien como tal, pero como te digo, el tema no siempre es el dinero, el tema no siempre es el dinero. Y como, claro, a mí no me llegó así De de la golpe, nada, sino es un no, proceso. el mejor ejemplo son estos, bueno, creo que todavía hay algunos. Estos futbolistas, que son muchachos que vienen de barrios, de pueblos humildes, y de un momento a otro están jugando en el Real Madrid, en el Atalanta, donde sea, y entonces lo que van a cometer es errores, Claro, porque ¿no? la mente no está preparada, ¿no? Claro, entonces es eso, y confunden. Pero yo tengo claro algo, y se lo escuché al Papa Francisco recién posesionado. Hay que saludar a todos los que te encuentras subiendo, porque son los mismos que te vas a encontrar cuando estés bajando. Entonces no te puedes olvidar nunca de dónde empezaste. O sea, no te puedes olvidar de dónde empezaste, porque al nivel donde yo voy, la caída es más dura. Mm. La caída mía es más dura. Vamos a pasar a una parte del podcast que a mí me gusta mucho y que es nueva. Yo soy creyente de Dios, mucho, Claro. mucho. Quiero saber qué papel tuvo Dios en este proyecto, porque yo, por ejemplo, cuando empecé mi empresa Revisión Financiera, que gracias a Dios ahora es la más grande y la única que hay en ese nicho aquí en España, yo le dije, yo hice una promesa a Dios y le dije, te entrego la empresa, es tuya, y utilízala para hacer el bien a las personas y yo solo soy una marioneta. Y te puedo decir, José, que desde que dije eso, yo lo único que hago es subir, subir. Entonces, la historia algún día la contaré cuando esté en tu punto, porque me pasan cosas muy extrañas, hasta el punto de que ayer, antes de ayer, una empleada de la nada, que me conozco hace 2 meses, me dice, que también es creyente, me dice, hola Steven, Dios puso un mensaje en mi corazón para ti, busca de él porque estás haciendo las cosas bien, sigue así. Y yo le digo, pero ¿lo soñaste o tal? Y me dice, no, es que a veces me pasa, pero yo la conozco hace 2 meses. O sea, algo muy extraño. Entonces, para mí es muy importante, quiero saber tu perspectiva, tu opinión. A ver, es importantísimo, es fundamental. Eh, para mí no existe una vida, un proyecto sin Dios. No te conté que antes de mi periplo por las fuerzas militares, yo fui seminarista. Mm. Yo, yo quería ser sacerdote. Luego me di cuenta, claro, desde muy niño, yo a los 12 años estaba en el seminario. Entonces, ¿qué sucede? Que claro, tú tienes la vocación, pero luego te das cuenta que no tienes el celibato porque todavía no conoces ni siquiera de la vida, y más en la época mía, Mm.
no es como los muchachos de hoy en día que ya a los 12 años por ahí están descarriados en la calle. Eh, yo he tenido siempre una convicción cristiana. Los cristianos son los que tenemos que reproducir el mensaje de Cristo, ¿no? Entonces habrá unos más creyentes, otros más practicantes, habrá otros más consagrados, habrá otros como tales, pero lo importante en la vida es tener temor de Dios y respeto de Dios. Entonces, lógico, sin el Señor en tu vida es que no va a haber nada, no tiene sentido. No tiene sentido. Mira, a mí me pasa algo muy particular. Yo voy a misa los domingos. Incluso quiero compartir un mensaje ahorita que estás hablando de la empleada y compartiste este mensaje de un podcast que vi, de un podcast, no, un vídeo que vi esta semana en Facebook. Y resulta que yo cuando voy a misa, hay un momento de la Eucaristía cuando el Padre hace la exaltación al Señor, que uno se arrodilla a dar gracias. En ese momento yo caigo siempre, bla, y siento una cosa por dentro, como una conexión brutal. Y yo siempre lo mismo que le pido a Dios, siempre lo mismo, que me ayude a ser justo, que me ayude a ser equilibrado, que me ayude a ser correcto y que me ayude a marcar el camino correcto para llegar a Él. Siempre es mi petición, siempre. No le pido dinero, no le pido tal, le pido por mi familia, le pido por la salud y todo eso, pero siempre le pido que me ayude a ser justo y equilibrado y que me marque el camino correcto para llegar a Él. Entonces, la pregunta mía, la pregunta tuya, ¿qué tiene que ver Dios en mi vida? Es fundamental, prioritario para todo. Y el mensaje que vi esta semana en Facebook es que decía, y, y quiero no ser yo ese tipo de persona, decía que muchos utilizamos la figura de Cristo como un comodín. Mm. Entonces, listo, yo ya fui a misa el domingo y entonces ya cumplí. Y no es simplemente ir a misa. Si no puedes ir, si no porque tienes mucho trabajo y qué tal, pues perfecto, vas a misa. Pero si tú tienes tiempo, tienes que transmitir el mensaje de Cristo. Tienes que transmitirlo. ¿Y cómo lo transmites? En una conversación como esta, compartiendo un mensaje como este, compartiendo el que tú me estás dando, invitando a las personas a hacer las cosas de la manera correcta, como nos lo enseñaron los principios básicos, fundamentales que nos enseñan nuestros padres. Y en estas enseñanzas nosotros tenemos que seguir eh, con las costumbres buenas que teníamos del respeto por nuestros padres, por nuestros mayores, por las instituciones y sobre todo pues por Dios. Entonces, eso que muchas veces todo esto se ha perdido y por esa falta de valores es que tenemos muchas veces estas sociedades tan convulsas. Pero desde luego hay que buscar mucho de Dios. La tranquilidad que tiene el quien busca de Dios no se puede explicar. Yo trato de explicarlo y no lo van a comprender. No lo van a comprender porque yo, también como te pasa a ti, siempre he sentido que estoy como adelantado en el tiempo, ¿no? Y como que no encajo y como que siempre me apoyo en él y yo veo los negocios, yo veo y sé por dónde van a venir incluso antes de que pase. Y sin duda hay algo que te traen aquí para algo en concreto, ¿no? Yo soy de las personas que si yo estoy reunido aquí contigo es por algo en concreto. Entonces, a mí dar este mensaje, a mí es algo que voy a hacer en todos los capítulos porque quiero hablar siempre de Dios, ¿Y qué vas a hacer cuando te encuentres el que no cree en Dios? respetar su opinión e intentar explicarle mi vivencia y que él tome sus decisiones en base a lo que él que escuche, sobre todo me interesa que Lo que escuche. quiera creer. Lo que quiera creer está bien, pero eso no va a cambiar lo que creo yo y siempre voy a rezar y pedir por eso, aunque no crea. Luego, terminando esta parte de Dios, quiero preguntarte, o quiero decirte, porque tienes tanta experiencia, que mirando a cámara digas algunos consejos al emprendedor que está empezando, que lo ve negro, que dice, no, es que yo no, intento por aquí, me cierran, intento por acá, tal, o el que ya está, pero tampoco puede avanzar, porque una cosa es el otro día hice una pregunta en redes que es más difícil, empezar de cero o mantenerse y escalar. Mucha gente me dijo empezar de cero, pero cuando yo ya estás en el punto de que ya lo tienes montado, escalar es bastante complicado.
Entonces, ¿qué consejos le darías al emprendedor que está empezando migrante y... A ver, ahora hay una nueva ola, una nueva generación, los que llegamos hace más de 30 años y que abrimos las puertas porque no había nada. Eric Robledo con sus conciertos, Rubén Darío con su periódico, El Latinoamericano, Norberto Latorre y Sandra Piedrahita con su emisora y su clínica, Patricia Peña, Elizabeth de Patacón, Patacón Pisao, y todas estas personas, José Pan, pero ahora estas nuevas generaciones, ahora están entrando con lo nuevo, los streaming, todos los creadores de contenido, inteligencia artificial, eh, marketing, todo este tipo de cosas que son muy importantes. Entonces ahorita ustedes están haciendo el relevo en otra faceta, en otro mundo, y lo más seguro es que dentro de unos años van a llegar alguien a querer que ustedes les cuenten esa historia, que ustedes les transmitan, porque se puede, ¿no? O sea, así como nosotros lo contamos, yo lo estoy contando hace tiempo, yo he tenido la posibilidad de contarlo muchas veces pues, por el reconocimiento que se me ha hecho en muchas estancias, lo he podido contar, pues ustedes ahora tienen las herramientas más directas para poder contarlo, no van a tardar tanto, ¿no? Es importante. Entonces, ¿qué es? Yo doy un consejo. Invéntate lo que sea, crea lo que sea, pero ponle ganas, ponle energía. Invéntate un pan de bono, invéntate un pocillo, invéntate un lapicero, pero sal a venderlo convencido de que es el mejor lapicero del mundo, que es el pocillo más hermoso del mundo, que es el pan más delicioso del mundo, y lo vas a conseguir. O sea, es creer en ti, es creer en ti. Y en este caso ya del concepto de los migrantes, nosotros tenemos una fortaleza, que nosotros ya venimos de una crisis donde la gente cree que están en crisis y están en el paraíso. Hay un dicho que dicen nuestros abuelos, ¿no? Que vienen del cielo y vienen llorando, ¿no? Entonces hay gente acá que dice que están en crisis. Si vieran todas las oportunidades que tiene este país tan maravilloso Mm. para el que realmente quiera trabajar, para el que realmente quiera emprender. A mí es porque no me queda tiempo, pero proyectos los que quieran, hay muchísimo por hacer. Acabo de sacar una línea de helados, acabo de inventar la empapaisa, tengo unos productos ahora de snacks para salir con chocopan, ponquepan, tenemos avena, tenemos kumis, tenemos una cantidad de productos. Yo ya podría quedarme quieto, pero hay tanto por hacer y mientras tanto hay gente, Parada, ¿no? Que no, no... o viviendo del cuento, viviendo tal, o lo que estamos hablando, o simplemente viviendo de un subsidio, viviendo no. de algo, que eso se va a acabar. Y que hay más allá de eso, ¿no? Porque Claro. Entonces es eso, el que lo quiera creer, el que se lo quiera conseguir, todavía hay tiempo, hay mucho por hacer. fíjate que todo está en el poder también de la mente, porque me gusta mucho tu historia porque siempre has sido muy comercial, ¿no? Muy vendedor, ¿no? Yo, y que crees en ti, yo creo que es lo más importante que puede tener un empresario, porque yo desde que empecé, por ejemplo, mi empresa, yo dije, no, mi empresa va a ser la número uno de España en defensa financiera. Y yo me acuerdo cuando lo contaba y los típicos amigos o conocidos se reían como... Pero yo estaba tan... O sea, me daba igual el panorama, me daba igual lo que la gente pensara. Yo decía, yo voy a hacer, es que no te estoy diciendo que si de pronto no, a lo mejor no, yo voy a hacer y lo voy a conseguir porque creo ciegamente en mí. Y yo creo que en la mentalidad y la fuerza de las palabras y estar alineado con Dios y el trabajo, o sea, te llevan a ese punto. Entonces, la mentalidad que tú has tenido a lo largo de tu vida, que sobre todo es ser positivo, ser resolutivo, no quedarte enquistado en el problema y entender rápidamente cómo funcionan los diferentes aspectos de la empresa y con los empleados y de la vida. Entonces, quiero que me digas tu opinión respecto a las palabras, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, un empleado, llega o uno mismo llega y se queja todo el día se está quejando de cosas. ¿Eso cómo repercute? Porque yo seriamente creo que en la vida repercute para mal. Tanto pensando, no, es que estoy cansado de esto, siempre lo mismo, siempre estoy aburrido, siempre estoy... Yo eso personalmente no me gusta nada.
A ver, como te decía hace un rato, es que se puede aplicar el dicho, yo es que soy de muchos dichos y tengo dichos propios míos, ¿no? Mm. Pero los dichos de nuestros abuelos, de nuestros padres y tales. O sea, tú crías hijos, pero no crías condiciones. En el tema de los empleados, como te decía, hay gente muy buena. Pero los empleados, me enseñó un gran sabio español, mi asesor, Asensio de Gregorio, me enseñó que eh, las personas, los empleados están divididos en cuatro, ¿no? Mm. Los H1, H2, H3 y H4. H1 son los que quieren y pueden, H2 los que quieren y no pueden, H3 los que pueden y no quieren, y los H4 los que ni quieren ni Ni pueden. pueden. Esos directamente fuera, e incluso los H3, porque esos están peor, porque pueden, pero no quieren. Mm. Ahí hay que rescatar los H2, porque el H1 lo va a conseguir, quiere y puede. El H2 es el que le brega constante, le mete, pero no le funciona, No le no da. le suena y qué tales, pero quiere. Y quiere y tan. A ese es al que hay que invertirle, a ese es el que hay que Mm. buscarle, a ese es con el que hay que complementar, con el que hay que asociarse, el que tal, porque tiene la voluntad de hacerlo. Mm. Porque el H3 es más jodido. Es el que tira un grano de maíz y le sale un cultivo entero. Mm. Pero el problema es para qué tire el grano. Y tales. Ya el cuarto es el que ya No sirve. ni quiere ni puede. Entonces es eso. Pero, pero hay que tal. Entonces, por ejemplo, tú eres un H1. O sea, tú quieres y puedes, tú lo consigues, tú te lo buscas, tú estás ahí. Yo me considero un H1, ¿no? Y tengo muchas personas que están ahí, que están trabajando y que están sacándolo adelante y por las que estamos apostando, porque hay gente muy buena. Es que claro, son más los buenos, son más los buenos. Como te digo, yo tengo gente aquí con 25, 22, 20 años, 18, Mm. 15 años de antigüedad, ¿vale? Y es gente constante, trabajadora, buena y qué tal. Pero a eso solo hay que tener en cuenta. Con los demás que no tienes ni que desgastarte. Claro. Los demás no tienen ni que desgastarte. ¿Por qué? Porque es la energía que estás Fíjate perdiendo. que yo cuando era empleado, y eso te lo cuento a ti a nivel personal, yo trabajaba en una empresa muy grande y yo siempre comía solo. Y la gente me decía, Steven, ¿por qué comes solo? Y yo les respondía siempre lo mismo, porque siempre que voy a comer, es un comedor pequeño, bueno, hay muchos empleados, entonces me siento al lado de alguien, siempre escucho las mismas conversaciones. No, es que los jefes son dar, Que dejar no, es que reproches. los no, que jartera, que yo no sé. Entonces yo soy muy privado con mi mente, y a mí no me gusta que me contaminen absolutamente nada. Entonces yo me iba apartado, comía en otras horas. Y era porque no me gusta que mi mente se vea contaminada, porque las cosas malas de las empresas ya las sé. Pero tú tenías claro que ibas a ser empresario. Sí. Por eso desde el principio estabas preparado y blindado para esto. A ver, la situación de lo que hemos estado hablando, que incluso le hemos dado mucho énfasis como tal en el tema de las personas, no hay jefe bueno. Mm. O sea, todos los jefes son malos. Siempre el jefe, por lo que sea, va a ser malo. Entonces, tú ya eso lo tienes que saber. Tienes que estar preparado. Hay un dicho de una persona también, y es de él, no es mío, pero Mm. porque así como la gente quiere su trabajo, hay otros que simplemente trabajan porque les toca. Mm. Y entonces esos son los que siempre van a estar buscando ¿Cómo como, cambiar? Fíjate como, que yo, me pasa que en esa época yo tenía un jefe que era, en ese momento no lo entendía y luego lo entendí, era súper cansón con el tema de la eficiencia. Me decía, Steven, tienes que ser eficiente. Eficiente es que si tú haces, yo era vendedor comercial, asesor, si tú haces 100 llamadas tienes que cerrar tanto porcentaje, porque si no, no eres eficiente. Y si no eres eficiente, no te paso más clientes. Entonces yo decía, ya, pero es que yo llamo mucho y me dice, puedes llamar mucho, pero si no eres eficiente, no sirve. Y yo decía, yo siempre que me salía de la reunión, yo decía, este siempre con lo mismo me tiene cansado ya. Pero gracias a eso, es que fuese así, cuando yo monté mi empresa, entendí la importancia de la eficiencia, ¿no? Entonces ahora yo me veo diciéndole a mis empleados en las formaciones, diciéndole, tenemos que ser eficientes, por tal, 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 tal. Y me acuerdo y lo recuerdo con cariño, yo decía, en ese momento no lo entendía, ahora lo entiendo y ojalá volver a encontrar. sabes que me acuerda mucho tu reflexión porque la traslado a mi reflexión parecida a esa tuya cuando estaba en la policía, ¿no? Cuando estás en la academia,
vuelta acá, vuelta allá, a tierra, flexiones, pum, pum, pum. Teniente y fue tantas, cabo y fue tantas, desgraciado que no sé qué y fue puchas. Pero cuando llegas al Caquetá, llegas al Putumayo, llegas al Guaviare, y a los 2 días, a los 8 días tienes una sonada, un hostigamiento. Ay, fue puta, eso era lo que me quería así mi teniente tal. Por eso era que me volteaban allá, Y tan, tan, tengo tan. físico para correr. Y entonces ahí es donde entiendes que lo que no tenía sentido en una escuela de carabinero de Manizales tiene sentido en la selva del Guaviare, del Caquetá, de ese tipo de cosas. Entonces es ahí donde tú dices, ah, para eso fue que me formaron. Sí, y yo siempre me llevo, yo siempre tengo la suerte de que me llevo muy bien con mis jefes, no sé, porque han visto algo en mí, incluso te diría que casi todos mis jefes se han convertido en padrinos míos, porque yo recuerdo, por ejemplo, otro, que yo es el que yo considero mi padrino, que es danés, y me decía, Steven, tienes que tener un orden, porque si tú no tienes un orden, no vas a poder medir los resultados, y si tú no mides los resultados, no vas a poder escalar. Y yo en ese momento, no, pero es que yo era en ese momento director de ventas. No, pero es que qué orden, a mí lo que me gusta es vender, yo no quiero ni orden ni nada, yo vendía muy bien. Yo quiero vender y me dice, pero da igual lo que vendas o da igual lo que hagas si luego tú no sabes lo que vendes, cuánta cantidad ni cuánto importe. Total, que después de dar R, que R, que R, pues intenté implementar un orden, ¿no? Y hoy, que ya soy el empresario, entiendo todo lo que me decía, o sea, es exactamente lo mismo, ¿no? Todo lo que te dice cada persona tiene formación súper valiosa y por eso a mí me encanta escuchar a gente como tú que tiene años en la empresa porque me podía quedar sentado aquí todo el día escuchando para aprender porque lo que tengo claro es que uno no se las sabe todas. O sea, uno tiene siempre que ir con la humildad y escuchar a la gente que sabe y no porque tú estás en otros tiempos pensar que sabes más. Te voy a dar 2 consejos personales. Ahora, ya que estás hablando de aprender. Bueno, y luego ya para terminar el podcast, me gustaría sobre todo que te dirigieras al público migrante empresario. Si puedes decir consejos o puedes decir una enseñanza de vida. Desde luego, ya, como lo había dicho antes, lo importante en la vida es tener constancia, tener seriedad, tener credibilidad. Para mí es muy importante mi nombre. Para mí es más importante el nombre que el dinero. O sea, hay personas que con dinero tienen muchas puertas cerradas y hemos llegado a lugares donde personas con dinero no han podido llegar. Entonces, en este mundo lo más importante es tener un buen nombre y tener una buena imagen. Sobre todo eso, la Estoy, constancia, la resiliencia y ser correctos en la vida. estoy de acuerdo totalmente contigo porque yo siempre he dicho que yo puedo perder dinero, pero no puedo perder credibilidad. O sea, en la calle nadie se va a escuchar diciendo que yo me hice rico porque hice perder dinero a alguien o tal. Entonces, para mí es muy importante el nombre y la autoridad. Entonces, sin más preámbulo, despedimos a José Pan, un invitado más, muy contento, me honra tenerlo aquí. Y te voy a dar un detalle, que es la Muchas gracias. camiseta de origen, para que te acuerdes de este podcast y que Qué bueno. puedas acordarte y tener buen recuerdo de esta conversación, de esta pequeña charla entre amigos. Vale, ayer entraron la de Robert Prevost, la del Madrid al Papa. Y esta es la de origen para José Pan. Pues nada, muchísimas gracias. Esperamos que todo salga muy bien, que sigan triunfando. De parte de José Pan también tengo un pequeño presente para ustedes. Ah, muchas gracias. Entonces, este es José Pan. para ti. Muchas gracias. Qué bueno. Frey, ¿ya tienes boli? Muchas gracias. Para Entonces, mí, un honor, ¿eh? De verdad, yo decirte que para mí es un honor estar sentado aquí contigo y ustedes fueron los que abrieron las puertas y dejan un legado, ¿no? Un legado que esperamos estar a la altura nosotros. pues nada, como siempre decimos nosotros al cerrar, todo esto porque José Pan es definitivamente lo mejor de la panadería colombiana.